Buenas noches, bienvenidos a las personas que nos acompañan ahora en vivo y en directo. Hoy es 21 de febrero, son las 7:06 aquí en la capital de Colombia. Un saludo especial a todos los que nos escriben aquí en el chat, a Pablo, a Nelson, a la licenciada Dino, a Armando, a Claudia, a Ana Ruth, a Vanessa, a John, a Aníbal, a Edgar, a Marta Nelsi, a Raúl, a Cecilia y a todos los que nos acompañan en esta noche y a los que van a ver este video y este club de lectura en diferido. Un enorme placer saludarlo y que pueda tomar de su tiempo para ver este video. Vamos a leer la NIA 706, una norma que en estos momentos en la mayoría de países debe estar utilizándose. Estamos en medio de informes, de dictámenes sobre el periodo anterior. Probablemente su país ya presentó o en los próximos días o en los próximos meses. Así que cae perfectamente esta norma para esta época. Abro la norma y sin más preámbulo, empecemos a leer. El título de la norma es opinión modificada. De hecho, debería llamarse opiniones modificadas, porque las opiniones modificadas son 4 clases de opiniones. Y también hay algo especial y es que esta norma está revisada, es decir, se actualizó la norma. Las normas que se actualizan pues no se llaman actualizadas ni nueva norma, sino simplemente se le coloca el paréntesis y se le dice revisada. Es decir, que si se revisa en el 2022, pues aparecerá otra vez diciendo la revisamos en 2022. Esta norma es original del año 2009 y se revisó en el año 2016. Salieron sus revisiones y esto es lo que tenemos a continuación. Entonces empezamos con el primer párrafo. Dice, esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que el auditor tiene de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias. Entonces empecemos viendo lo siguiente, que aquí las circunstancias van a cambiar, que las circunstancias normales, es decir, el 95, 96 y hasta el 97% de los dictámenes en el mundo y en la mayoría de países son limpios. Es decir, las circunstancias son normales, que todo está correcto, que todo está bien. Sin embargo, esta niña nos va a decir que van a existir ciertas causas, ciertas situaciones que van a hacer que ese dictamen ya no sea limpio, que cambie esa regla de venir con un dictamen limpio por una excepción. Y esa excepción se llama una opinión modificada. Hay que cambiar el dictamen limpio. La regla general es el dictamen limpio. Más del 95% de opiniones en el mundo contienen una opinión limpia. Sin embargo, esta norma dice, no, aquí vamos a cambiar, aquí vamos a modificar esa opinión limpia que usted trae y le vamos a incluir algún tipo de elemento. Y ese tipo de elemento es una causa, algo sucedió, un hecho, una circunstancia. Entonces, esto tiene causa y efecto. ¿Qué causa una opinión diferente de la limpia, una opinión modificada, como lo llaman aquí? Dos cosas que nos van a recordar por todo este recorrido. Hay dos cosas que causan las opiniones modificadas. Y las dos cosas las voy a resumir acá. Y la primera es que exista algo incorrecto, que exista algo mal, algo que está omitido, algo que está presentado de más o presentado de menos, a eso se le va a llamar incorrección. Entonces, algo que causa la modificación del dictamen limpio es una incorrección. A esa incorrección, se le va a agregar una palabra, incorrección material. Entonces, si usted en su ejercicio encontró algo que está incorrecto y además tiene la característica de ser material, eso causa una opinión modificada. Y ahora hay que medir el efecto de esa incorrección. ¿Es grande, es pequeño, es mediana, es desastroso, es catastrófico? Y eso es de lo que trata esta norma, de mirar si está presente
alguna de las dos causas, la primera la incorrección y la segunda la limitación, la imposibilidad, el no poder obtener evidencia. Entonces llamámoslo aquí limitación para obtener evidencia. Y esas son las dos causas que hacen que el dictamen se modifique, limitación para obtener evidencia. Es decir, si sus estados financieros están incorrectos, pues usted debería modificar su dictamen y no ser limpio. Y si no obtiene evidencia, pues también debería modificar el dictamen por alguna de las 4 que vamos a ver y dar un dictamen diferente de limpio. Esta es solo la introducción, esto lo vamos a tratar en todos los renglones, en todas las páginas de esta norma nos van a decir, ojo a las dos causas, ojo a las incorrecciones, ojo a las limitaciones. De eso trata esta norma, así que ese es solo el abreboca. Entonces, ¿qué dice esta norma? Dice, bueno, eso trata de las responsabilidades, que usted emita un informe cuando vea una causa y para que usted mida el efecto que eso tiene, esa causa tiene en el dictamen. Cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, la limpia, diga, oye, pues no es limpia. En este toca cambiar la limpia, toca modificarla, toca dar otro tipo de dictamen. Y entonces a ese conjunto de normas se le va a llamar opinión modificada. Y esa modificación va a traer consecuencias. Consecuencias en la estructura y consecuencias en el contenido. Es decir, que hay que agregar algún tipo más de detalle, hay que agregar otro párrafo, ¿sí? Con otras descripciones, con valores, y eso no pasa en la opinión limpia. En la opinión limpia usted no agrega valores, por ejemplo, en ninguna parte, salvo en algunos tipos de párrafos opcionales, pero aquí usted tiene que procurar por agregar valores y agregar montos. Todo eso hace parte de la modificación del dictamen. Entonces, como siempre, le presento aquí el dictamen limpio. Esta es la estructura de un dictamen limpio. Y aquí van a cambiar 2 párrafos principalmente. Y es el párrafo de opinión. Ya no puede ser limpio, Daniel, porque hay incorrecciones, porque hay limitaciones. Y además el párrafo fundamento de la opinión también va a cambiar. Para utilizar el término, se va a modificar ese párrafo. Estos párrafos van a modificarse. Estos dos son los que reciben la modificación que vamos a realizar. ¿Listo? Sobre eso vamos a seguir hablando. Sigamos leyendo la norma. Y dice, entonces usted va a tener que cambiar la estructura. ¿Sí? Va a tener que utilizar otro párrafo con otro sentido, va a tener que cambiar el contenido, va a tener que modificarlo. Sigue diciendo, en todos los casos, los requerimientos de información de la NIA 700 son aplicables y no se repiten en esta NIA. ¿Qué quiere decir? Que no es que usted vaya a cambiar absolutamente todos los párrafos. ¿Sí? Y entonces ya, ¿cómo hago una opinión diferente de la limpia? ¿Cuáles son todos los párrafos nuevos? Yo le digo, no, los párrafos se mantienen. Los párrafos son los mismos. Van a haber cambios en ciertos párrafos, principalmente la opinión y el fundamento. Entonces, eso es lo que está queriendo decir esta parte. Voy a minimizar acá. Esta parte está queriendo decir, mire, todo lo de la NIA, eso es aplicable. Por eso aquí no lo vamos a repetir. No lo vamos a decir otra vez, eso ya lo dijimos en la 700. Eso de allá es aplicable, pero sí hay otros elementos que deben ser modificados por esta norma. Listo. Luego empieza diciendo lo que ya hemos hablado. Dice, esta niña establece 3 tipos de opinión. Esto no lo comparto porque vamos a ver que son 4 tipos de opinión, que 2 se llaman idénticos, es otra cosa, pero realmente las opiniones que vamos a ver son 4, esas son las modificadas. Entonces aquí dice, establece 3 tipos de opinión modificada. Una se llama con salvedades, que es la menos grave. La salvedad implica que todo está bien excepto una parte. De hecho, la palabra clave de la salvedad es esa, excepto, o con excepción de, o a excepción de. Entonces, la mayoría de cosas están bien excepto por esto. Luego vienen las opiniones graves. Y estas opiniones son que tienen elementos significativos que están mal. Esta es la opinión desfavorable, adversa o también conocida como negativa. Esta tiene efectos catastróficos. Básicamente, esta norma dice, los estados financieros que preparó la empresa no se parecen en nada al marco, no se parecen en nada a lo que ordena la NIF. Los estados financieros en su conjunto no se parecen.
Y no se parecen no en unos pocos elementos, en muchos elementos no se parecen. Y la opinión es negativa. Y la denegación o abstención de opinión es ni siquiera pudimos acceder a evaluar los estados financieros. Y como no nos dejaron evaluar, pues no sabemos si está bien o está mal. ¿Y qué podemos presumir? ¿Que están bien? No, debemos presumir que están mal. Si no nos dejaron entrar, acceder, no nos proporcionaron la evidencia, los estados financieros, no podemos dar una opinión sobre ellos. Nos debemos abstener de opinar. ¿Y sobre cuáles los estados financieros? Sobre todos los estados financieros. Esta es la más grave de todas las opiniones. Es básicamente decirle, no sé si está mal o bien. Ni siquiera sé cómo está, porque pues no tuve acceso. ¿Sí? Esta dice, no, todo lo que vi está mal. ¿Sí? Y esta dice, la mayoría de elementos están bien, pero solo una parte está mal. Así que esas son las clases de opiniones. La salvedad se divide en dos salvedades, por eso digo que hay 4 tipos de opinión. Y entonces la norma empieza a decir, aquí usted tiene que considerar la causa, lo que causa, origina esa modificación que vamos a hacer y además el efecto que hemos visto. Entonces aquí nos recalca. Lo que origina una opinión modificada son las incorrecciones, lo que está mal, una sobreestimación, una subestimación, una omisión, ¿sí? Un deterioro no reconocido, una revelación no hecha, pero ojo, que no son todas las incorrecciones, Daniel, son solo las incorrecciones materiales. Y esto es importante porque la norma no dice cualquier incorrección independientemente de su monto, sean $10, $20 o $50, pues eso causa una modificación. No, lo que causa la modificación debe ser material. Y esto lo quiero representar en esta gráfica con la que vamos a ir trabajando a lo largo de este club de lectura. Es decir, que la norma establece un límite y el límite es la materialidad. Este es el límite. Y está diciendo lo siguiente, Daniel, si usted encuentra incorrecciones, sí, estas incorrecciones, y son materiales, usted un favor me modifica, ya no puede dar opinión limpia, debe dar una opinión diferente de la limpia. Lo segundo que va a decir a continuación es, y si no puede acceder a la información y ese no acceso de la información es material, pues un favor también me modifica la opinión. En otras palabras, hay unos niveles de tolerancia y el nivel de tolerancia es esto. Que si la imposibilidad, que si no le dejan acceder a la información, pero eso tiene un efecto inmaterial, la opinión sigue siendo limpia. Que si hay algún elemento que está incorrecto, pero eso se considera inmaterial, sigue siendo limpia. Permítame ponerle números a esto. Entonces, si usted encuentra algo mal de $5,000, usted dice, no, Daniel, ya hay que modificar la opinión porque son $5,000. $5,000. Hay que modificar la opinión. Yo le digo, no, mire, esos $5,000 cuantitativamente no son materiales, están por debajo de la materialidad. Y recuerda que usted tiene un umbral, tiene una tolerancia y esa tolerancia está por debajo de la materialidad. En otras palabras, usted puede que no acceda, usted puede que tenga certeza de que esté mal $19,999 y a pesar de eso, debe dar opinión limpia si estamos hablando cuantitativamente, nada más, cuantitativamente. Entonces, no estoy de acuerdo con las expresiones de cualquier incorrección modifica el dictamen. Cualquier incorrección es una materialidad. Este hallazgo ya no lo corrigieron, eso es material. Esto hay que analizarlo a la luz de la materialidad. Entonces termino con esta gráfica que vamos a utilizar más adelante con lo siguiente. Usted tiene una tolerancia. Su tolerancia es de 0 a 19,999, hablando de una materialidad de 20,000. Es decir, que aquí pueden haber cosas mal. Usted no pudo tener acceso, pero si todo eso acumulado es 19,999, su opinión es limpia. A pesar de que esté mal, sí. A pesar de que no me hayan dado acceso, sí. Porque eso se considera
inmaterial. En el dictamen modificado no hay espacio para lo que sea inmaterial, no hay. Si algo es inmaterial, la opinión es limpia. Se le va a dar seguimiento, se le va a comunicar de otra manera que no sea en un informe o en un dictamen de los estados financieros, se hace a través de un memorando, se hace a través de una carta para que le hagan seguimiento a estos 19,000 que están mal, pero la opinión es limpia. Entonces, ¿qué me dice la norma? Dice, Daniel tiene que considerar este valor como clave, porque este valor y lo que esté por debajo de este valor va a ser inmaterial. Y para lo inmaterial, a pesar de que esté mal, a pesar de que no haya tenido acceso, la opinión es limpia. Eso es lo que quiere decir este párrafo que está acá, diciendo, ojo, que vamos solo por lo material. ¿Sí? Modificamos solo por lo que valga la pena, es decir, de $20,000 hacia arriba, pues hay que modificar el dictamen. Si es de 19 hacia abajo, no, listo. Entonces las cuestiones que originan la modificación es, uno, que esté mal, una incorrección, o dos, que no haya podido acceder a la evidencia. Eso se llama imposibilidad, limitación. Entonces, el no poder obtener la evidencia es nunca me proporcionaron la evidencia, estuve pidiéndola, reiteramos, hicimos procedimientos alternativos, hicimos plan B. El plan A era hacer una carta, la hicimos y no nos respondieron. El plan B era buscar información internamente, tampoco. Eso genera una imposibilidad. Pero quiero dejar algo acá. Para que algo se considere imposibilidad, usted tiene que agotar plan A y plan B. Que es que no nos dejaron entrar a la bodega. Y entonces ya hay una limitación, ya hay una imposibilidad. No, limitación o imposibilidad se constituye cuando usted ha hecho plan A y falló o no le dejaron entrar y además ha hecho plan B. Y el plan B tampoco lo pudo hacer. En ese momento se constituye una limitación. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo ahí en los apuntes. Entonces, lo que causa la modificación es la incorrección o la imposibilidad, pero ambos comparten una palabra. Esto debe ser, Daniel, material. Material. Listo. Avanzamos. Luego dice, aparte de eso, aparte de ver lo que causa una modificación, ahora usted debe medir las consecuencias, el efecto lo debe medir, porque no todos los efectos son iguales. Hay incorrecciones, hay hallazgos que causan efectos desastrosos, hay otros que no causan tanto efecto. ¿Sí? Yo pongo siempre el ejemplo de la camisa. Entonces la camisa son los estados financieros. Y cuando usted ve una incorrección, pues hay una mancha. Y esa mancha se ve, y esa mancha se nota. Entonces esa mancha es material. ¿Sí? Pero cuando no le dejan ver la mitad de la camisa, pues usted dice, no, pues no puedo ver, hay imposibilidad. ¿Sí? Entonces hay que ver si es una gran mancha en los estados financieros, una gran mancha llamada generalización, o es una pequeña mancha que se nota. Es evidente, Daniel, se nota. ¿Sí? Pero no daña a todos los estados financieros, pero hay que decir eso, que eso está mal. ¿Listo? Entonces, ¿la generalización qué es? El término generalizado, es decir, estamos frente a algo que está mal. Algo que está mal, representado aquí con una X. O no pude obtener evidencia. El término generalizado es para decir que algo está grave, que es preocupante, que es significativo. Yo prefiero utilizar el término, creo que en todos los países puede entenderse, y es que algo es de mucha atención, algo es grave, está sucediendo algo muy grave en los estados financieros. Entonces, el término generalizado lo utilizan de tres maneras. ¿Cuándo algo es grave en los estados financieros? Pues cuando no se limita a un único elemento, es decir, cuando hay muchos elementos de los estados financieros que están mal. Si me dicen que uno está mal, pues no hay problema. Lo miramos si es material o no. Daniel, solo uno está mal. Perfecto. El inventario, las cuentas por cobrar, tal vez un instrumento financiero. Perfecto. Pero cuando ya empieza a decir, no, no solamente el inventario, también hay algo en los bancos.
Ah, olvidé decirle que hay algo en el pasivo. Ah, y también olvidé decirle que hay algo en los gastos y en los ingresos y en las provisiones, y empieza esto a ser tal vez generalizado. Por eso la primera manera para saber si algo es grave en los estados financieros, grave no es material, material es importante, pero grave o generalizado ya implica que las incorrecciones o las imposibilidades empiezan a multiplicarse. Y empiezo a decir, y tampoco me dejaron entrar acá, ni acá, ni acá, ni acá. Entonces la norma lo redacta de una manera enredada diciendo, algo es grave cuando no se limita a un único elemento, es decir, que está en muchos. Y cuando algo es generalizado, usted ya debe pensar en las opiniones más graves, que son la abstención y la opinión negativa, ¿sí? O la adversa o desfavorable, que son los términos que utiliza la norma. Entonces es la primera manera de saber si algo es generalizado. Y la segunda manera es que puede ser un único elemento, pero ese elemento es sustancial. Como alguien me dijo, solo encontramos algo mal. Ah, perfecto. Y no lo corrigió la administración. Bueno, pero es un solo elemento. ¿Sí? ¿Cuál es? Ah, es el elemento que representa el 80% del activo. Bueno, pues puede ser un único elemento, pero si representa el 80% del activo, pues puede ser uno solo, pero puede ser un edificio, una maquinaria costosísima. Eso puede tener un efecto generalizado. Entonces no es solamente el volumen, no solamente si es muchas transacciones las que están mal, si una sola transacción está mal, pero es sustancial. Está mal un solo cliente, Daniel, pero ese cliente es el más importante de las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar representan el 90% del activo. Entonces tal vez haya que hacerlo así. O no nos dejaron acceder a una bodega. Ok, pero solo es una bodega. Sí, pero es la bodega que maneja todo el inventario. Y ese inventario representa el 70% del activo. Podemos estar hablando de algo generalizado. Entonces, esto es medir el efecto. ¿Sí? Las causas son las incorrecciones y las imposibilidades o las limitaciones. Pero el efecto es generalizado, cuando estamos hablando de algo muy grave. Por último, un efecto generalizado lo puede originar una falta de revelación. Entonces, imagínense esto, que por una falta de revelación, yo puedo dar una abstención de opinión. O si una revelación quedó incorrecta, yo puedo dar una opinión negativa o adversa. Y alguien me dijo, por una simple revelación, sí, pero si esa revelación es fundamental como la de negocio en marcha o empresa en funcionamiento, esa es fundamental. Si la empresa está mal o si la empresa no prepara los estados financieros con base en el principio de negocio en marcha, pues esa revelación se convierte en fundamental. Entonces la norma dice, para ir a lo grave, piense en tres cosas. Muchos, uno, pero sustancial, o una revelación que es la llave, una revelación que es absolutamente clave en los estados financieros. Entonces, ¿qué sucede con ese término? Esos términos van a empezar a jugar entre ellos. Y va a decir, Daniel, mire si es generalizado o no, porque puede ser así, generalizado, o no puede ser generalizado. Si no es generalizado, si no está la situación tan grave, pues es solamente material. Entonces existen dos efectos en las opiniones. El primero, el grave, y el otro que no es tan grave, y ese ¿cómo se llama? Pues solo material. Material. Entonces el material ya no son muchos elementos, son pocos. Ya puede haber poquitas limitaciones, son importantes, son materiales, pero no es tanto. Si se limita a una sola, pues no es tanto, Daniel, ya no es para alarmarse tanto, eso parece que es solo material. Y si hay una revelación, la revelación está, pero está incompleta, entonces no es tan generalizado, tan significativo, parece que solo se queda en la categoría de lo material. Esto lo trato de entender a través de esta gráfica. Entonces, si algo está acá o acá, por debajo de la materialidad, yo doy opinión limpia. Trato esto, por supuesto, le doy seguimiento a esto. Esto puede seguir mal en los estados financieros, sí, pero yo le hago seguimiento. Pero si ya empieza a suceder así, Daniel, esto sigue, cada una de $5,000, yo le digo, pues hay 10,000. No, pero también está esta de 15,000, me empiezo a preocupar. Pero también tengo otra de $5,000,
pues ya esto es material porque es igual a la materialidad. Entonces digo, mire, esto es importante, yo no lo veo generalizado, aún son 4, ¿sí? Esto es con salvedad. Pero si sigue creciendo esta escalera y también la persona me dice, la empresa tampoco quiso corregir esto, ni esto también está mal revelado, mal presentado, mal medido, mal clasificado, digo, va a llegar algún momento donde esto deja de ser material y se convierte en generalizado. Como lo menciono en la mayoría de las clases, la gota que rebosa la copa. Llega algún momento donde ya tal vez no es con salvedades. Tal vez raya lo generalizado, y si es generalizado, hay que dar la peor de las opiniones, la abstención o la opinión negativa. Entonces, ojo, hay una tolerancia, está aquí abajo. Luego hay otro subnivel de tolerancia que son estas salvedades, donde digo, bueno, excepto por esto, Daniel, excepto por esto, pues el resto está bien. Pero llega un momento donde esto deja de ser material y además de ser material se convierte en significativo, importantísimo, grave, llamado generalizado. Con eso en mente, vamos a abordar la lectura. Recuerde esta gráfica porque va a ser muy importante para todo el texto que viene aquí. Entonces, dice la norma, el juicio del auditor sobre la generalización también es importante, es decir, para saber si es material, inmaterial o tal vez si es generalizado. Eso lo dice la introducción. Luego dice el objetivo. El objetivo del auditor es expresar la opinión pues con claridad. Es decir, hay que estar bastante claro para saber o es negativa o es abstención o es con salvedad. ¿Cuál de esas opiniones es? Eso es lo que quiere esta norma. Y luego vuelve al ruedo y dice, le recuerdo que usted modifica la opinión, usted cambia la estructura de su dictamen cuando los estados financieros no están libres de incorrección material. ¿Qué quiere decir eso en un lenguaje más claro? En otras palabras, cuando esté mal, cuando esté incorrecto. No estar libres de incorrección quiere decir que está mal. Vamos a colocarlo aquí, que los estados financieros están mal. Pero pues la forma elegante, como se dice esto, es, pues no está libre de incorrección material. En otras palabras, tiene incorrección, está mal. Entonces, escribámoslo por acá, está mal. Hay un hallazgo y ese hallazgo es material. Es una forma más sencilla, pero así está redactada la norma. Entonces, los estados financieros deben modificarse cuando no están libres de incorrección. La traducción que dice, pues cuando están mal y es algo material y puede ser significativo, hay que mirarlo. O cuando el auditor no pueda obtener evidencia. Son las dos causas de las opiniones modificadas. Luego viene lo que acabamos de ver, que son la definición clave. Esta es la definición clave de esta norma y es generalizado. ¿Qué es generalizado? ¿Qué es significativo? ¿Qué es más que material? ¿Qué es grave? Lo acabamos de ver. Entonces dice, es un término utilizado solo para lo malo, es decir, para las incorrecciones o también para las limitaciones. Mira que están limitaciones. Entonces no utilice un término, el término generalizado para lo bueno. Está generalizado, quiere decir que todo está bien. Generalizado es bien. No, generalizado es que está o mal, muchas incorrecciones o muchas limitaciones. Eso quiere decir el término generalizado. Y empieza a decir lo que acabamos de ver, que algo es generalizado cuando no se limita a elementos, cuando no está en un único elemento, es decir, cuando está en muchos, pero está escrito de una manera un tanto extraña, no se limitan a elementos. ¿Qué quiere decir? Esto es gráficamente que no se limitan a elementos. No se limitan a un único, es decir, que hay muchísimos. Aquí, no se limitan a uno solo, está en muchos lados. ¿Listo? Eso es generalizado. O en caso de limitarse, es una parte sustancial. Tal vez un poco más grande, un poco más, un poco más, un poco más. Eso puede tener un efecto generalizado. Un saludo a Loli en Costa Rica. Y luego dice, en caso de limitarse, pues es sustancial. O si hay una revelación que puede ser tremendamente importante, entonces esa revelación también puede tener un efecto generalizado. Esa es la opinión, perdón, esa es la definición de esta norma.
Entender eso, ya vamos a poner estos números, nosotros los contadores, los contables, entendemos con números, esta norma no trae ni un solo número, no trae. Ya vamos a colocar un ejemplo con números. Por último, la definición final dice opinión modificada. Pues Daniel, son las opiniones modificadas, son las salvedades, son las negativas llamadas adversas o desfavorables, o las abstenciones de opinión. A todo ese conjunto le llamo opinión modificada. Y ahí terminan las definiciones. Ahora vamos a empezar a ver los requerimientos y luego vamos a ir a otra gráfica y vamos a ir a los números. Dice, Daniel, le recuerdo, por si no le he dicho, que hay dos situaciones que causan una modificación, es decir, que el dictamen ya no puede ser limpio. Y las dos situaciones van a ir en esta gráfica. Las dos situaciones o circunstancias van a ser las incorrecciones, lo que está mal, los hallazgos materiales, materialmente incorrectos, dice aquí, o la no obtención de evidencia. Eso es lo que va a decir la norma y creo que lo ha dicho 3 veces por lo menos, o 4 veces en todo el texto, pero aquí, pues por si se le olvidó, recuerde que hay dos hechos que causan la modificación: incorrecciones materiales e imposibilidad para obtener evidencia que tenga un efecto material. ¿Listo? Gracias, ya entiendo las situaciones, avancemos. Luego dice lo siguiente y empieza a armar en la teoría un cuadro de decisiones. Es decir, el auditor debe elegir la mejor opinión para sus circunstancias. ¿Sí? Y yo lo trato de esa manera y lo digo en las clases, es como si usted asistiera a un consultorio médico. Y entonces usted va y va enfermo porque una modificación no es buena en un dictamen, entonces usted va enfermo. Y entonces probablemente el doctor, cuando usted le cuente lo que tiene, el doctor le diga, mire, la verdad eso no es importante, lo que usted me está contando. Simplemente tómese una pastilla y vuelva a su casa. Es decir, la opinión es limpia. Pero si hay un conjunto de dolencias, tal vez haya que dar un tratamiento un poco mayor. Entonces vamos a tomar la NIE 705 como un doctor o una doctora y vamos a teatralizarlo de esa manera. Entonces básicamente llego yo y le digo al doctor o doctora, doctora, 2 cosas me traen acá. O me trae una incorrección o me trae que no puedo obtener evidencia. ¿Sí? Si no tiene estas 2 condiciones, usted no puede entrar al consultorio de la NIA 705. Entonces, cuando ya le hacen el filtro, usted dice, sí, usted no está bien, sus estados financieros no están bien, o no pudo obtener evidencia adelante, pase al consultorio de la doctora. Y la doctora va a decir, vamos a ver qué diagnóstico le damos. Cuénteme un poco más lo que le está sucediendo. Y entonces, cuando uno le empieza a contar, ella empieza a hacerse a la mente de que esto pues no es tan grave lo que me está contando, tal vez es una dolencia normal, tal vez es una virosis, tal vez es algo que se puede tratar con algún tipo de fármacos y ya. Pero si usted le empieza a contar que algo es grave y que además es grave y lo siente hace años, si siente esa dolencia hace años, entonces probablemente sea generalizado. Y esa es el cuadro de decisiones de nosotros. Y el cuadro de decisiones de la NIA 705 se queda en la salvedad o vamos a la opinión negativa si el elemento es grave. Y dice el párrafo 7, el auditor expresará una opinión con salvedades cuando la condición para expresar el primer tipo de opinión, recuerda que son 4, que se llama con salvedades, es que debemos obtener evidencia. Entonces, la doctora dice, a ver, vamos a ver si es esta salvedad. Cuénteme, ¿usted tiene evidencia de lo que está mal en los estados financieros? ¿Sí o no? Si usted me dice que no tiene evidencia, entonces vamos a descartar esto. Perdón, si me dice que sí tiene evidencia, descartemos y descartemos. Sí tengo evidencia, sí pudimos obtener evidencia de que está mal, que está incorrecto, que está sobreestimado, que está subestimado. Tenemos evidencia de que no hicieron la revelación. Tenemos evidencia de que está mal medido.
que no determinaron el deterioro, que no calcularon las diferencias y no las revelaron, tenemos evidencia. Entonces, descartado lo de abajo. Y ahora, bien, la pregunta, ya que obtuvieron evidencia, ¿sí? ¿Eso es material o es material y generalizado? Por eso es el término más importante. Yo le digo, no, pues mire, tenemos unas diferencias de aproximadamente $25,000 y no quisieron corregirla. Entonces, con $25,000, probablemente la doctora NIA 705 diga, 25,000 está por arriba de 20 y todo lo que está por arriba de 20 hasta cierto punto es con salvedad. Veo que eso es material, que usted me dice 25,000, pero no lo veo tan grave, no lo veo como $2 millones, no lo veo. Así que yo le recomiendo que se quede usted con una opinión con salvedades. Y está el primer cuadro de decisión, o la primera decisión tomada, ¿no? Es una opinión con salvedad. ¿Por qué? ¿Por qué la salvedad? Porque es material, ¿sí? Pero no es grave. Eso es lo que va a narrar la norma en su forma, en su texto. Dice, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, porque puede ser una incorrección o muchas que se acumulan, son materiales. Justo lo que nos dijo la doctora NIA 705. Pero no se preocupe, Daniel. Eso no es generalizado. Los $25,000 que están mal, yo no lo veo tan grave. Lo veo material, sí, pero no lo veo generalizado. Así que su diagnóstico es opinión con salvedades. Pero hay un segundo diagnóstico que puede estar en otro paciente, en otro cliente. Y entonces borremos ya para tomar una nueva decisión. Esta vez la NIA 705, ¿cuál doctora me dice Daniel que lo trae por acá? ¿Cuál de las dos circunstancias? Porque usted solo puede venir aquí por dos circunstancias. Yo le digo, esta vez vengo porque no sé, no he podido obtener evidencia, no me dejaron acceder al archivo, al usuario de auditoría del software, a un almacén, a una caja menor, a una caja chica, no me dejaron acceder. Entonces de una vez, o sea, no tiene evidencia, dice la doctora, no tengo evidencia, doctora. Descarta esto y todas sus opiniones, porque por acá no va el diagnóstico. Cierra esto y dice, listo, cuénteme un poco más para saber qué fue lo que no le dejaron, qué fue lo que destruyeron, lo que quemaron, lo que rompieron, lo que usted no pudo obtener, para saber si es material o si es material y además grave. Bueno, doctora, no pudimos obtener evidencia de un cliente. Hicimos plan A y plan B. Entonces fuimos, enviamos una carta, no nos respondió, nunca nos respondió. Entonces decidimos buscar información interna. Y entonces buscamos información interna, pero tampoco había información interna, no había una carpeta, no había un archivo, no había unos documentos, no había nada de ese cliente. Y ese cliente está por $30,000. Entonces ya no podemos decir que está mal, sino que no pudimos obtener evidencia de un cliente de $30,000. La doctora NIA 705 dice, diagnóstico, veo que eso es material porque $30,000, $35,000 está por arriba de 20,000, pero pues no lo veo grave. Daniel, su diagnóstico, salvedad. Entonces borra aquí y el diagnóstico es salvedad. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos salvedades. Las dos salvedades, aunque se llaman igual, no vienen de la misma circunstancia, no vienen de la misma causa. Por eso me atrevo a decir que las opiniones no son 3, sino son 4. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una se llama con salvedad y la otra es idéntica, pero vienen de orígenes diferentes. No fue posible obtener. Una viene de algo que no han querido corregir, no han querido contabilizar, no han querido revelar, pero tengo evidencia de eso, de que está mal, de que existe una diferencia entre lo que nosotros como auditoría calculamos conforme a las NIF y lo que ellos tienen allá, y esa diferencia está por $25,000. Tengo evidencia. Pero en esta pero no pude hacer plan A, plan B, no tengo evidencia. ¿Por cuánto fue? 25,000, 30,000, no pude obtener evidencia.
Las salvedades se llaman idénticas, pero pueden tener un origen diferente. Y sus frases, que vamos a leer ahora más adelante o en el siguiente club de lectura, también son diferentes. Ambos comienzan con excepto, o sea, usted está sano, su estado financiero está bien, excepto pues por lo que le voy a contar. ¿Sí? Por las diferencias, por el no deterioro, por la no contabilización, excepto por eso usted está bien. El otro es, excepto porque pues no sabemos por los posibles efectos, como usted hizo plan A, plan B y no pudo, pues excepto por esos posibles efectos, el resto está bien. Y esas son las opiniones con salvedades, son las menos graves de las opiniones. Y luego viene lo triste, lo grave, las negativas. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice la norma. Entonces dice, la segunda clase de salvedad, el auditor no pueda obtener evidencia, no pueda. Hizo plan A, hizo plan B, y concluye que los posibles efectos, ¿sí?, son materiales, pero pues no son generalizados. No es grave. Luego si viene una muy grave. Esta es muy fuerte. Dice, el auditor expresará una opinión desfavorable, adversa o negativa cuando, primero, he obtenido evidencia. Y segundo, no solamente son materiales los efectos, además de ser materiales, son generalizados. Aquí va el ejemplo y gracias por acompañarme o por seguir conectado y por acompañarme con este ejemplo para hacerlo un poco más cercano. Tal vez usted tenga mucha experiencia en este tema, otros no. Es mi manera para hacer este tema cercano. Entonces, aquí vamos a contarle a la doctora qué nos pasa y ella nos va a dar una muy mal diagnóstico. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué lo trae Daniel? Porque usted viene por dos circunstancias. Yo, doctora, esta vez tengo evidencia. Entonces la doctora descarta esto. Este señor trae evidencia. Permiso. Y descarta esto. Y ahora cuénteme un poco más de la evidencia que trae. Doctora, traigo evidencia de algo que está sumamente mal en los estados financieros. Y tenemos evidencia de el no cálculo de los intereses, el no reconocimiento de ciertos ingresos, la omisión de ciertos gastos, y todo eso sumado alcanza los 500,000 o tal vez 1,000,000 o 1,000,000 de dólares. ¿Cómo saber si algo es generalizado? Yo tengo una manera, es subjetiva, ¿sí? Es mía. Y es lo siguiente, algo es generalizado cuando es 10 veces la materialidad. Porque esa es la pregunta, ¿cómo sé cómo yo salgo del término de material y subo a generalizado? Yo, Daniel Hurtado, propongo que usted multiplique 10 veces la materialidad. Si una vez multiplicada 10 veces la materialidad, que son 200,000 dólares, aquí está. Este es el techo. Si usted trae algo de 300,000, de 400,000, de 500,000 dólares, la doctora va a decir, discúlpeme, pero tengo que darle una mala noticia, eso es un gran monto. Daniel, ¿por qué 10 veces? Es mi juicio profesional. Si usted es un poquito más tolerante, pues puede pasar tal vez a 50 veces. Entonces ahí ya usted llega a 1,000,000 de dólares. Usted es más tolerante. Sí. Y entonces usted dice, no, sigue siendo con salvedad a pesar de ser 900,000, 800,000 dólares mal o no puedo obtener evidencia de 800,000 y sigue siendo con salvedad. Tal vez usted es más tolerante. O alguien dice, no, ¿sabe qué? 100 veces la materialidad. Bueno, pues si usted es así de tolerante, pues hágale. Porque esa tolerancia va para esta, ¿no? Recuerde que esta se mueve entre lo material y lo generalizado. Mi recomendación no es ser tan tolerante, creo que con 10 veces está bien. Esto no lo dice la norma. La norma dice algo generalizado cuando ya como que son 20 veces, 5 veces. No lo dice la norma. Alguien me dijo, no, Daniel, usted está haciendo demasiado. Tal vez yo diría solo 5 veces la materialidad para que algo pase y se convierta en generalizado. Es decisión de cada quien utilizar su juicio profesional. Yo personalmente recomiendo 10 veces, pero hay que ver siempre las circunstancias. Esto no es la última palabra, siempre hay que observar y mirar las circunstancias. Yo me quedo con
10 veces la materialidad. Entonces, si le cuento a la doctora, mire, tengo algo de $500,000. La doctora me va a decir, Daniel, eso es grave. Eso da para una opinión negativa, porque usted trae evidencia. Entonces, eso no es material. Eso, aparte de ser material generalizado, opinión negativa, adversa o desfavorable, ahí tiene su opinión. Bien, bien. Y por último, para cerrar este espacio, leer un poco más de párrafos, termino con lo siguiente. Dice acá, entonces, si son materiales generalizadas, toca dar una opinión desfavorable, adversa o negativa. Y por último, la abstención de opinión, que también tiene una traducción un tanto extraña, de negación, ¿no? Aquí viene lo siguiente. Es el peor de los diagnósticos. Si el anterior fue grave, este es aún más grave, porque en este no hemos podido obtener evidencia. Vuelvo al consultorio de la doctora. Me dice, Daniel, usted otra vez por aquí. ¿Y ahora qué lo trae? Doctora, es el último diagnóstico y es el siguiente. Entonces la doctora pregunta, ¿trajo evidencia? Yo le digo, no, esta vez no traje. Bueno, entonces de una vez cierra aquí, cierra estas posibilidades, no traigo evidencia. ¿Y qué pasó esta vez? ¿De qué se enfermó? Ese es el problema, que no sé de qué me he enfermado, porque los estados financieros son consolidados y nunca llegó la información a consolidar. Solo tengo una parte. La otra parte, el 40%, el 50% o el 60% que debieron consolidar, pues nunca llegó. Entonces, por eso no sé, porque yo tengo que opinar sobre todos los estados financieros y la mitad no llegó. ¿Ahí qué hago? ¿Y qué efecto puede traer eso? Pues puede ser muchísimo, eso pueden ser millones y millones de dólares. ¿Sí? O otro ejemplo. Doctora, vengo acá porque no tengo evidencia. No tengo evidencia de un edificio. ¿Sí? El edificio no lo han medido. No sé cuánto llega a costar ese edificio. Nadie midió ese edificio, pero sé que cuesta muchísimo dinero, pero no quisieron medirlo. Para poner un ejemplo, hasta traído de los cabellos. O puede ser el siguiente, se ha quemado la contabilidad de 6 meses y no se pudo reconstruir. Y entonces ya no traigo evidencia. Y si no traigo evidencia de algo que supere para mí los $200,000, la doctora dice, no, pues ahí, si no tenemos evidencia, ¿cómo podemos decir si está bien usted o está mal? Abstengámonos de opinar. Y el diagnóstico es grave, porque usted viene aquí sin evidencia, pero lo que dice es que eso podría traer un efecto muy grave. No trajeron la mitad de los estados financieros, no trajeron la mitad de la contabilidad, no pudo usted entrar al inventario, y el inventario representa el 90% del activo. Eso es grave. Pero la doctora me dice, antes de decirle que es grave, hizo plan A y plan B. Sí, no pudimos obtener evidencia ni de una ni de otra manera. Abstención de opinión. Y eso es. Leamos un poco más y leemos algunos comentarios para cerrar. Entonces dice la denegación. El auditor denegará, prefiero utilizar la palabra, se abstendrá cuando no pueda obtener evidencia en la que basar su opinión y concluya que los posibles, aquí se añade una palabra, que es que cuando no tengo evidencia debo decir pues por los posibles efectos, porque si tuviera, pues diría efectos. Entonces, cada vez que usted no tiene evidencia, posibles efectos, posibles incorrecciones. ¿Y cómo sé si algo está mal si ni siquiera lo puedo auditar? Pues usted dice, si no puedo auditarlo, asumo que está mal. Nunca me dejaron acceder a ese archivo, acceder a ese soporte, acceder a esa evidencia. Asumo que está mal. Hice plan A y plan B y no pude. Entonces aquí se va a añadir algo. La palabra posibles va a ser siempre la compañera de la palabra imposibilidad, eso, o no pueda obtener evidencia. Entonces el auditor, cuando tiene evidencia, dice, excepto por los efectos, o mire todos los efectos que están allá, mire esa sobreestimación por tanto o por cuánto. En cambio, cuando no he podido obtener evidencia, ya no digo efectos, sino excepto por los posibles efectos.
porque pues no pude obtener evidencia. ¿Listo? Y eso que no pudo obtener evidencia es material y además de ser material es generalizado, como dice acá. Material y generalizado. Y luego viene un párrafo que lo leí y francamente no lo entendí, debo estudiarlo un poco más. No trae ninguna guía, desafortunadamente. Y dice, pues usted también puede abstenerse de opinar, ¿sí? Y esas son circunstancias poco frecuentes, pues me alegró leer eso porque tal vez eso nunca pase. Que supongan la existencia de múltiples incertidumbres. Entonces, múltiples incertidumbres, me imagino, muchas cuentas donde no he podido obtener evidencia, múltiples incertidumbres. Y el auditor concluye que a pesar de haber obtenido evidencia, entonces no comprendí eso, que obtuvo evidencia, pero tengo incertidumbre. Pueden ser estimaciones, ¿sí? Imaginé. Y entonces dice, no es posible formarse una opinión. Entonces tal vez exista la contabilidad demasiadas estimaciones. Y usted dice, pues obtuvo evidencia, pero es que las estimaciones están construidas en unos escenarios que es difícil que eso se dé en nuestra economía, probablemente para una abstención de opinión. Esto no lo he visto jamás en la realidad. Termino con el párrafo número 11 y el párrafo 12 para leer las preguntas. Dice, ¿qué sucede si una vez, porque ya dejamos un poco acá este cuadro de decisiones, ¿sí? Entonces ya todo vuelve normal, el consultorio vuelve a estar activo para que usted vaya. Recuerde que puede ir solo por 2 cosas, no vaya a ir por más cosas. Entonces va a ese consultorio por 2 cosas. Pero luego empiezan a pasar cosas y a pasar circunstancias, como por ejemplo esta. ¿Qué sucede si yo no puedo obtener evidencia, pero no puedo obtener evidencia después de haber aceptado el encargo o el trabajo o la auditoría? ¿Qué quiere decir eso? Que yo llego pues muy feliz, muy contento y de repente me reciben con, Daniel, mala noticia. Nuestro sistema no está en la nube, no está en el cloud, y entonces hubo una falla eléctrica y el computador donde estaba la contabilidad pues ha muerto. Y teníamos un disco conectado, disco de respaldo, pero también ha muerto a causa de la falla de energía eléctrica. Entonces usted dice, justo el día después de que acepté, me encuentro con semejante cosa. ¿Sí? Me encuentro con una limitación, me encuentro con una sorpresa, pero bien desagradable. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? La norma va a decir lo siguiente. Mire, si usted una vez después de aceptar el trabajo, muy feliz y muy contento, la administración le impone una limitación, que es que no, puede entrar. Sé que usted ayer aceptó el trabajo, pero es que no puede entrar allí porque eso es privado, eso nadie puede acceder. Y entonces el auditor supone que eso le va a dar una salvedad o una abstención de opinión. Entonces le va a decir, no, espéreme, eso no puede ser así, yo tengo que dar evidencia, tengo que, perdón, obtener evidencia para formarme una opinión. Entonces, si le imponen alguna limitación, la norma le dice, pues hable y trate de levantar esa limitación. Es decir, pues señores, los animo a que reconstruyan entonces lo que tienen. Si es que el cambio en la energía eléctrica, pues ocasionó la pérdida del computador y del disco de respaldo. Los animo a que me dejen entrar porque yo debo poder obtener evidencia. Entonces la norma le anima y le dice a uno, pues hágale, trate de levantar esa limitación. Pero si no puede, o si la administración dice, no, pues así son las condiciones, y si le gusta, bien, y si no, pues también. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a intentar renunciar, eso es lo que dice la norma. Si la dirección rehúsa, pues primero hable con el gobierno de la entidad, porque la dirección es la que le está colocando limitaciones. Entonces llamo al gobierno de la entidad, llamo al comité de auditoría, les digo, mire señores, acabamos de comenzar y comenzamos con una sorpresa desagradable, una limitación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Si a pesar de eso no puede usted, piense o vaya pensando en renunciar. Si no puede renunciar, pues piense en una abstención de opinión. Es un caso un tanto pues extraño. No siempre y más después de aceptar, pues va a llegar la administración y va a decir, no, pues aquí son las reglas y yo coloco las reglas y le digo a qué acceder y a qué no acceder.
Puede suceder, pero pues es extraño. Entonces, la norma dice, mire, trate de hacer lo posible, obtenga procedimientos siempre plan B cuando hay una limitación. Pero si de verdad usted no puede obtener evidencia, y eso podría ser material, pero no generalizado, entonces toca dar una salvedad. Pero si eso es material y además generalizado, porque la cosa es grave, es el término que estamos utilizando, grave, grave, entonces le toca dar una abstención de opinión, pero si es posible, antes renuncie. Si lo deja el contrato, si lo deja la legislación, antes renuncie, pero si no es posible renunciar, pues absténgase de opinar. Una situación un tanto particular, una historia que cuenta la norma. Y entonces, listo, prepárese para hacer plan B, si no puede hacer plan B. Y esto es grave, pues intente renunciar. Si no puede renunciar, pues toca abstenerse de opinar. Y termino con este párrafo cuando dice, si el auditor renuncia, esto me parece súper interesante, porque ¿qué pasa? Uno piensa en que tal vez el auditor puede decir, pues como no tengo evidencia, pues me voy y ahí les dejo. Gracias por todo. Esta semana ha sido de altos y bajos. Yo me voy, ahí les dejo. La norma dice, no, ¿cómo que ahí les dejo? Usted tiene que, si puede renunciar, si el contrato le permite renunciar, ¿sí? Primero tiene que comunicárselo al gobierno de la entidad, no solamente a la dirección. Y adicionalmente, usted le va a comunicarle eso al gobierno de la entidad y todo lo que pudo haber encontrado en estos días, en esta semana o en esos meses. ¿Sí? Es decir, usted no se va y dice, pues, gracias por todo, voy a cerrar la puerta cuando salga y listo. No, no. Usted le va a decir, espéreme, yo me voy, aquí les digo por qué me voy y además lo que encontré en estos pocos días son estos. En otras palabras, usted debe dejar una comunicación siempre que renuncie. Tal vez la legislación le dice, si renuncie, deje una opinión. La norma dice, deje lo que encontró hasta la fecha, déjelo por escrito. Es decir, no se vaya sin antes dejar una carta, una comunicación, un memorando diciendo, me voy por esto. ¿Listo? Gracias, quedamos en el párrafo 14, recuérdelo muy bien. En el siguiente capítulo, en el siguiente club de lectura, vamos a leer los siguientes párrafos hasta agotar toda la norma. Creo que estamos justo en la mitad. Y adicionalmente vamos a ver un Word con, nos falta justo la mitad, con una opinión modificada por múltiples factores. Leo los comentarios y le agradezco por su compañía en este club de lectura. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Dice Pedro, buenas noches. La generalidad no tiene que ver con el efecto que se causa sobre uno o más elementos. Sí, la generalidad tiene que ver con lo siguiente y lo hemos dicho. La generalidad o lo generalizado o lo grave tiene que ver con si están muchos elementos mal, o si hay uno solo uno, pero es significativo. Realmente el término no es significativo, es sustancial. Es decir, permítame llevar esta gráfica allá. Hay un elemento tan importante, tan sustancial, Daniel, que no solamente es 20,000, 25,000 dólares, sino estos son 500,000 dólares en un único elemento. Eso da para una generalización. Entonces, generalizado es o muchos, o uno, grave, o alguna revelación que es absolutamente clave. Gracias a Pedro por su comentario. Dice Rafi, gracias por tomarse el tiempo de escribir. La denegación puede generarse también por un tema de empresa en marcha. Es correcto. Y gracias por decirlo. La denegación, la denegación puede ser por lo siguiente, y aprovecho este ejemplo. Doctora, si traigo evidencia. ¿Evidencia de qué? Traigo evidencia de que algo está mal, no hicieron la revelación. Bueno, pues ¿qué revelación es? Es una revelación importantísima, doctora, no me lo va a creer. Es una revelación que ¿qué efecto tiene? Tiene el efecto en todos los estados financieros. ¿Por qué? Porque es negocio en marcha. Y entonces la doctora dice, no, pues si es todos los estados financieros, pues eso es material y generalizado, eso da para una opinión adversa o negativa. Excelente ejemplo, gracias. Y luego sigue diciendo Rafi, incertidumbres son asuntos que pueden ocurrir en el futuro y para la cual la fecha de los estados financieros y de la emisión no ha sucedido. Ok, estimaciones, pero que puede suceder y generar efectos
sobre estos estados financieros, tan materiales que se configuren en un cambio de la forma de ver las cifras presentadas. El término que yo no comprendía, gracias. Por ejemplo, en base de empresa en marcha, pero que de suceder, por ejemplo, la pérdida de un cliente o de una licencia, dice acá, por un litigio, de forma inmediata la empresa entra en base de liquidación y por ende los estados financieros pueden ser inválidos o no válidos. Gracias a Rafi por colocar sus ejemplos. Listo. Un saludo especial. Gracias a ustedes que se conectan. Si quieren apoyar el canal, suscríbase y comparta esta grabación. Más adelante vendrán otras cosas. Gracias por leer una hora. La norma falta la mitad. Lo invito en 15 días probablemente, o un poco más, a que nos acompañe a la segunda parte y que con un Word hagamos alguna de las opiniones modificadas. Tal vez no haya tiempo para todas. Gracias a Alexander desde Ecuador, a las personas que se conectaron desde Venezuela, desde Costa Rica, desde Guatemala, desde Bolivia y desde nuestra hermosa Colombia. Muchas gracias también a los estudiantes y colegas de la Universidad Ariandina, donde tengo la fortuna de ser profesor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. Gracias a Melba, a Luz Janet, a Marta, a Ronald, desde La Paz, Ronald. Un saludo especial. Muchas gracias. Chao, nos vemos en la próxima. Un abrazo.